La noche era tranquila, demasiado tranquila. La clase de silencio que te deja pensando en lo que podrías estar olvidando o en los ruidos que podrían romperlo en cualquier momento. Me desperté de golpe, mi corazón latiendo fuerte contra mis costillas. No entendía por qué el reloj en la mesa de noche marcaba las 2:37 de la madrugada, mientras mi mente somnolienta intentaba descifrar qué había pasado. Escuché el sonido nuevamente, un golpe sordo, como si algo pesado hubiese caído en el patio trasero. Mi cuero reaccionó antes de que pudiera procesarlo. Me levanté de la cama, mis pies descalzos sintiendo el frío del suelo de madera. Agarré el bate de béisbol que siempre tenía junto a la puerta del dormitorio, más por costumbre que por verdadero temor, y avancé hacia el pasillo. La casa estaba completamente a oscuras, salvo por la luz débil de la luna que se colaba entre las cortinas de la sala. Cada paso que daba parecía resonar más fuerte en el silencio. Al llegar a la puerta trasera, respiré hondo y aparté ligeramente la cortina que cubría la ventana. Mi corazón dio un vuelco. Allí, en el patio entre las bolsas de basura que había dejado para sacar al día siguiente, había un perro. Era enorme, más grande que cualquier otro que hubiese visto en el vecindario, y su pelaje oscuro estaba enmarañado con barro y hojas secas. Parecía que había estado buscando comida entre los restos, pero lo que llamó mi atención no fue su tamaño ni su aspecto descuidado, sino la manera en que se movía. Lento, con una mezcla de cautela y desesperación. Instintivamente abrí la puerta trasera de golpe con el bate todavía en la mano. ¡Fuera de aquí!, Drenia grité tratando de sonar firme. El perro levantó la cabeza de inmediato, sus ojos brillando a la luz de la luna. No se movió ni un paso hacia atrás, ni hizo un intento de huida. En lugar de eso, me miró directamente. Era una mirada extraña, como si entendiera lo que yo estaba sintiendo. Una mezcla de rabia, miedo y algo más que no podía nombrar. Pero lo que realmente me desarmó fue la expresión en sus ojos. No era la mirada de un animal agresivo, sino de uno agotado, al borde de rendirse. Por un momento, me quedé inmóvil con el bate colgando inerte en mi mano. Algo en su postura me recordó cómo me había sentido en los últimos meses. Cansada, desconectada del mundo, sola. Pero al mismo tiempo me invadió otra emoción, una más visceral. Ese era mi patio, mi espacio, el único lugar que todavía sentía como mío después de todo lo que había pasado. ¿Cómo se atrevía este perro a irrumpir aquí y destrozar lo poco que me quedaba? Di un paso adelante, esperando que mi movimiento lo hiciera huir. En lugar de eso, el perro bajó la cabeza como si estuviera intentando descifrar mis intenciones. «¿Qué haces aquí?», murmuré palabras. El perro emitió un sonido bajo, un ladrido suave, casi un gemido. Fue suficiente para que soltara el bate y me quedara allí, mirando fijamente a este intruso que de alguna manera había logrado desarmarme con un simple sonido. Un nudo comenzó a formarse en mi estómago. No sabía qué hacer. Llamar al control animal, dejarlo ahí, esperar que se fuera solo. Miré alrededor del patio. Las bolsas de basura estaban rotas, con restos de comida esparcidos por todas partes. La escena era grotesca, pero el perro seguía quieto, observándome como si estuviera esperando mi siguiente movimiento. Finalmente, tomé una decisión. Entré en la casa y busqué algo que pudiera usar como una especie de ofrenda de paz. Encontré una toalla vieja en un armario y volví al patio. Me arrodillé a cierta distancia de él, extendiendo la toalla frente a mí. «No te voy a hacer daño», dije en voz baja. No sabía si me escuchaba, si entendía lo que decía, pero algo en mi interior me impulsó a intentarlo. El perro permaneció inmóvil por unos segundos que parecieron eternos. Luego dio un paso hacia adelante, su movimiento lento y calculado.
Me quedé quieta, sosteniendo la toalla como si fuera un escudo frágil entre nosotros. Otro paso y otro más, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las cicatrices en su piel, pequeños recordatorios de lo difícil que había sido su vida. Sentí una punzada en el pecho, pero me obligué a no llorar. Finalmente, cuando estuvo justo frente a mí, extendí la mano con cuidado. Lo envolví con la toalla. Su cuerpo era más liviano de lo que había imaginado. Mientras lo levantaba, él no puso resistencia. Simplemente me dejó hacerlo. En ese momento, algo cambió en el aire. No era una sensación de triunfo ni de alegría, sino de una especie de conexión silenciosa. Entré a la casa con este extraño intruso en mis brazos, sin saber que esta noche marcaría el comienzo de algo que cambiaría mi vida por completo. La mañana siguiente comenzó de forma caótica. Me desperté con un leve ladrido, seco y breve, como si alguien hubiera tocado una campana en mi cabeza para recordarme que el extraño invitado de anoche seguía ahí. Me levanté de la cama con cierta incredulidad, preguntándome si todo lo que había sucedido la noche anterior había sido un sueño. Pero al entrar en la sala, allí estaba él, el enorme perro. Estaba sentado junto a la puerta del patio, su postura recta pero sus ojos todavía cansados. Al verme, movió la cola ligeramente, un gesto mínimo pero lleno de significado. Estaba claro que no tenía intención de irse. Sus patas habían dejado marcas de barro en el suelo, y un ligero olor a humedad impregnaba la habitación. Suspiré, sintiendo una mezcla de frustración y compasión. ¿Qué iba a hacer con él? Mi vida ya era lo suficientemente caótica como para añadir a un perro, especialmente uno tan grande, tan demandante. ¿Tienes hambre? Drenia le pregunté como si realmente pudiera responderme. Caminé hacia la cocina, sintiendo sus pasos detrás de mí. No tenía comida para perros en casa, así que improvisé con un poco de arroz y pollo que había sobrado de la cena de la noche anterior. Mientras preparaba el plato, sentí su mirada fija en mí. No era una mirada agresiva, sino llena de paciencia y algo más, como si estuviera agradecido antes incluso de que le diera la comida. Coloqué el plato en el suelo y retrocedí, esperando que se abalanzara sobre él. Pero, para mi sorpresa, se acercó lentamente, olfateó un par de veces y comenzó a comer despacio, como si quisiera demostrarme que no era una carga. Me quedé observándolo desde la mesa, preguntándome, ¿cómo había terminado en mi patio? ¿De dónde venía? ¿Por qué parecía tan tranquilo, casi resignado ante estar aquí conmigo? El resto de la mañana fue un desastre. Mientras intentaba limpiar las huellas de barro que había dejado por toda la sala, él se dedicó a inspeccionar cada rincón de la casa. Abrió con su hocico la puerta del baño, derribó un jarrón que estaba en el pasillo y por poco voltea una silla de la cocina al pasar. «Eres un huracán con patas», murmuré. Pero cuando regresé a la sala y lo vi tumbado en el suelo con las patas estiradas y la cabeza apoyada en el cojín que había tirado del sofá, algo en mí se suavizó. Parecía tan vulnerable, tan en paz después de lo que debía haber sido una vida difícil, que no pude evitar sonreír. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Lo primero que debía hacer era averiguar si tenía dueño. Aunque su apariencia descuidada y las cicatrices en su piel indicaban que llevaba mucho tiempo en la calle, cabía la posibilidad de que alguien lo estuviera buscando. Busqué un collar o alguna señal de identificación, pero no encontré nada. Esto complicaba las cosas. Mi siguiente opción era llevarlo al veterinario para que le escanearan un microchip, si es que tenía uno. Encontrar una correa fue un desafío. No tenía perros ni había tenido uno en años. Así que improvisé con un cinturón que encontré en el armario. Al intentar ponérselo alrededor del cuello, él se resistió al principio, retrocediendo un par de pasos y mirando el cinturón como si fuera una serpiente. «No voy a hacerte daño», le dije en voz baja, tratando de sonar calmada.
Finalmente, después de unos segundos de incertidumbre, dejó que lo sujetara. Salir de la casa fue toda una experiencia. Apenas abrí la puerta, él comenzó a tirar de la improvisada correa, ansioso por explorar el exterior. «Espera, no tan rápido», le dije intentando mantener el control. Caminamos hasta la acera, donde se detuvo un momento para olfatear el aire. Era como si estuviera evaluando el vecindario, intentando orientarse. A cada paso parecía más confiado, pero también más alerta, como si esperara que algo o alguien apareciera en cualquier momento. Llegamos a la clínica veterinaria sin demasiados contratiempos, aunque no pasó desapercibido. Un par de personas en la calle se giraron para mirarnos, probablemente porque no es común ver a una mujer de mediana edad caminando con un perro enorme atado con un cinturón. Dentro de la clínica, el ambiente era diferente. Había otros animales esperando con sus dueños. Un gato en su transportadora, un cachorro que no dejaba de ladrar y un conejo que parecía completamente ajeno al caos que lo rodeaba. El veterinario era un hombre joven y amable, y no hizo muchas preguntas. Escaneó al perro en busca de un microchip, pero no encontró nada. «Es un perro grande y parece fuerte, pero ha pasado por cosas difíciles», comentó mientras revisaba las cicatrices en su piel. Asentí, aunque no dije nada. Ya lo sabía. Cada marca en su cuerpo era una historia que probablemente nunca conocería. De regreso a casa, el perro parecía más relajado, como si supiera que estaba a salvo conmigo. Sin embargo, mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué iba a hacer con él? No podía quedármelo, pero la idea de dejarlo en un refugio me hacía sentir mal. Mientras lo observaba caminar a mi lado, moviendo ligeramente la cola con cada paso, me di cuenta de que, aunque había sido solo un día, ya me había acostumbrado a su presencia. Al llegar a casa, lo solté de la correa improvisada y lo vi tumbarse directamente en su lugar favorito, el cojín del suelo. Mientras lo miraba, un pensamiento cruzó por mi mente. Quizás él no era el único que necesitaba un refugio. Tal vez yo también necesitaba algo o alguien que me ayudara a sentirme menos sola. El día comenzó con una energía diferente. Había decidido que dejar al perro dentro de la casa todo el tiempo no era una opción. Su tamaño y energía requerían algo más que un cojín en el suelo y comida improvisada. Después del veterinario, había empezado a pensar en él como algo más que un extraño intruso. Era un compañero inesperado. Y aunque la incertidumbre sobre qué hacer con él seguía pesando en mi mente, también sentía una creciente responsabilidad. Mientras preparaba un café rápido en la cocina, lo observaba desde la sala. Estaba sentado junto a la ventana con la cabeza inclinada ligeramente hacia un lado, mirando el jardín como si estuviera recordando algo. Su tranquilidad era engañosa. Ya había aprendido que cuando parecía relajado, era cuestión de minutos antes de que encontrara algo que explorar o voltear. «Hoy saldremos», le anuncié, aunque sabía que no podía entenderme. Su reacción fue inmediata. Se levantó y movió la cola, golpeándola contra una de las sillas de la sala. Era como si hubiera estado esperando esa decisión todo el tiempo. Encontré el cinturón que había usado como correa el día anterior y se lo coloqué con más facilidad esta vez. Él se quedó quieto, aunque sus patas se movían ligeramente como si no pudiera contener la emoción. «Vamos, pero compórtate», le advertí mientras abría la puerta. La calle estaba tranquila, con apenas un par de coches estacionados y algún vecino barriendo su acera. Caminamos hacia el parque cercano, un lugar que conocía bien porque solía ir allí a leer o simplemente a desconectar. El perro caminaba a mi lado, aunque de vez en cuando tiraba un poco de la correa, emocionado por los olores y sonidos que lo rodeaban. Era evidente que no había estado en un entorno así en mucho tiempo. Cuando llegamos al parque, busqué un lugar tranquilo donde pudiera soltarlo. Había una pequeña área cercada para perros
y aunque me preocupaba que su tamaño intimidara a los demás, no había nadie más allí. Respiré hondo y desabroché el cinturón. «Vamos, pero no hagas líos», dije, más para calmarme a mí misma que a él. En cuanto sintió la libertad, corrió con una energía que no esperaba. Se lanzó hacia el centro del espacio, olfateando cada rincón y luego dando vueltas como un cachorro que acaba de descubrir el mundo. Me senté en un banco cercano, disfrutando del momento. Verlo correr de esa manera, con tanta alegría, me hizo sonreír. Era la primera vez en mucho tiempo que sentí algo parecido a la tranquilidad. Sin embargo, la calma no duró mucho. De repente, el perro se detuvo en seco, su cuerpo rígido como una estatua. Lo vi mirar hacia una esquina del parque donde había un grupo de adolescentes riendo y haciendo ruido. Antes de que pudiera reaccionar, corrió hacia ellos. «¡Espera!», grité levantándome rápidamente. El grupo se quedó inmóvil al verlo. Sus risas se detuvieron y algunos incluso retrocedieron un par de pasos. Yo corrí tras él, preocupada de que su tamaño y energía pudieran asustar a alguien. Peor aún, causar un problema. Cuando finalmente llegué hasta él, estaba parado frente a uno de los chicos, mirándolo fijamente. Su cola estaba baja y aunque no gruñía, su postura era tensa, casi protectora. El chico, que no debía tener más de 16 años, levantó las manos en señal de paz. «Tranquila, no hizo nada», dijo intentando sonreír. Tomé la correa improvisada y la coloqué rápidamente alrededor del cuello del perro. «Lo siento mucho, no suelo hacer esto», respondí, aunque no estaba segura de si eso era cierto. El grupo se dispersó rápidamente, lanzándome miradas entre curiosas y preocupadas. Tiré suavemente de la correa, intentando alejarlo de esa área, pero el perro seguía mirando hacia donde se habían ido los adolescentes. Había algo en su expresión que me inquietaba. Decidí que era mejor regresar a casa. El camino de vuelta fue silencioso. Aunque sentía su respiración rápida por el esfuerzo de correr, su energía parecía haberse disipado, pero su actitud había cambiado. Ahora caminaba pegado a mí, como si algo en el parque lo hubiera alterado. Al llegar a casa me senté en el sofá agotada, tanto física como mentalmente. Él se tumbó a mis pies, colocando su enorme cabeza sobre una de mis zapatillas, acariciando su pelaje. Intentaba entender lo que había pasado, por qué había reaccionado así en el parque. Hasta ese momento, había sido tranquilo, casi resignado, pero algo en ese grupo de chicos lo había desencadenado, como si hubiera reconocido algo o alguien. Esa noche, mientras preparaba algo de comida, el perro no se despegó de mí. Cada vez que me movía por la cocina, él seguía mis pasos, su cola moviéndose ligeramente de un lado a otro. Era una compañía extraña, pero reconfortante. Sin embargo, no podía ignorar el incidente del parque. Había algo en su comportamiento que necesitaba entender. Más tarde, cuando me senté en la mesa a cenar, él se acomodó en su cojín, observándome en silencio. Me sentí agradecida por su presencia, pero también inquieta. Este perro no era solo un animal callejero en busca de comida y refugio. Había algo más, algo que aún no lograba descifrar. Antes de irme a la cama, busqué en Internet sobre el comportamiento de los perros rescatados. Leí historias conmovedoras, pero también algunas que me dejaron con un nudo en el estómago. Los perros, como las personas, llevan consigo el peso de su pasado, y quizás el pasado de este perro era más complicado de lo que había imaginado. La noche fue inquieta. Aunque estaba agotada, no me dejaba dormir profundamente. Cada vez que lograba cerrar los ojos, sentía que algo me vigilaba. Cuando finalmente desperté, era plena madrugada. Al principio pensé que simplemente era una de esas noches donde el insomnio te golpea sin aviso. Pero entonces lo escuché. Un sonido rítmico e insistente. Levanté y entré a la sala. Vi al perro frente a la puerta principal,
con las orejas erguidas y las patas delanteras apoyadas en la madera, como si tratara de abrirla. Emitía un leve gemido y con una de sus patas rascaba la superficie. Algo fuera de lo normal estaba ocurriendo. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo rápido, y toqué suavemente su lomo. «¿Qué pasa? ¿Qué hay?», susurré, más para calmarme a mí misma que esperando una respuesta. Él giró la cabeza hacia mí. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de urgencia y miedo. Ese fue el momento en el que decidí que no podía ignorarlo más. Me agaché para colocarle la correa improvisada, sabiendo que no sería capaz de tranquilizarme hasta averiguar qué lo inquietaba tanto. Abrí la puerta y él salió corriendo como un disparo, tirando de la correa con tanta fuerza que apenas podía mantener el paso. Mi mente corría a toda velocidad, tratando de entender qué podría estar buscando o hacia dónde me estaba llevando. El aire de la madrugada era frío y denso, el tipo de atmósfera que parece intensificar cada sonido y cada sombra. Cruzamos la calle y nos adentramos en un callejón que siempre había evitado. Estaba oscuro, con apenas una farola funcionando al final. El perro olfateaba el suelo con determinación, avanzando con pasos rápidos pero cautelosos. Algo llamó su atención junto a unos contenedores de basura y se detuvo de golpe. Sus patas delanteras estaban tensas, como si estuviera listo para lanzarse en cualquier momento. Miré en la dirección que él señalaba, pero no vi nada inusual. Un par de cajas viejas, bolsas de basura apiladas y un carrito de supermercado abandonado. «¿Es aquí esto es lo que buscabas?», pregunté en voz, consciente de que mi pregunta no tendría respuesta. De pronto, un ruido me sobresaltó, el sonido de algo metálico cayendo. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. El perro empezó a gruñir, un sonido bajo y contenido que hizo que el vello de mi nuca se erizara. Lo tiré suavemente de la correa, tratando de alejarlo de allí, pero él no se movió. Su atención estaba completamente fija en algo que yo no podía ver. Finalmente, decidí que era suficiente. No tenía sentido quedarnos más tiempo en ese lugar. Lo llevé de vuelta a casa. Aunque su resistencia fue evidente, cada pocos pasos miraba hacia atrás como si algo lo llamara. Cerré la puerta tras nosotros y me dejé caer en el sofá con la cabeza llena de preguntas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué ese lugar parecía ser tan importante para él? Al día siguiente, decidí que debía profundizar más en su pasado. Lo primero que hice fue revisar las cajas de recuerdos que tenía en el desván. Allí guardaba fotografías y objetos de mi familia, cosas que no había tocado en años. Mientras escarbaba entre álbumes polvorientos y notas antiguas, encontré algo que me dejó sin aliento. Una foto en blanco y negro de un perro. Era más joven, su pelaje más brillante, pero no había duda. Era él. Estaba junto a un hombre que reconocí de inmediato. Mi abuelo. La foto debía tener al menos 20 años en ella. Mi abuelo sostenía una correa y el perro estaba sentado a su lado, mirando directamente a la cámara con la misma intensidad que ahora me miraba a mí. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo podía estar aquí el mismo perro que había pertenecido a mi abuelo hace tanto tiempo? Bajé al salón con la foto en la mano, buscando respuestas. El perro estaba tumbado en su cojín, pero al verme entrar, levantó la cabeza y movió ligeramente la cola. Me senté frente a él y le mostré la imagen. «¿Eres tú? ¿Cómo es posible que seas tú?», murmuré, mientras él observaba lo que estaba viendo. Él no hizo nada. Por supuesto, solo me miró con esos ojos profundos y serenos, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Algo dentro de mí se revolvió. Esto no era una coincidencia. Había algo más grande en juego. Algo que no entendía del todo, pero que no podía ignorar. Esa tarde, decidí llevarlo a la vieja casa de campo de mi familia.
Si había alguna respuesta a esta extraña conexión entre él y mi abuelo, tal vez estaría allí. La casa había estado desocupada durante años, pero todavía era nuestra. Empaqué el coche y condujimos hacia las afueras de la ciudad. El camino fue largo, y durante todo el trayecto, él se mantuvo tranquilo, mirando por la ventana como si reconociera cada paisaje. Llegamos al atardecer. La casa estaba cubierta de polvo, y las ventanas parcialmente rotas dejaban entrar el aire frío del campo. Al abrir la puerta principal, el perro corrió hacia adentro sin dudarlo, explorando cada rincón con una familiaridad que me desconcertó. Lo seguí hasta una de las habitaciones del fondo, donde se detuvo frente a una vieja chimenea. Sus patas se movían nerviosas contra el suelo de madera, y sus ojos estaban fijos en un punto específico de la pared. Me acerqué lentamente, mi curiosidad mezclándose con una creciente inquietud. Allí, en una grieta apenas visible entre los ladrillos, encontré un pequeño objeto, un llavero de metal oxidado con las iniciales de mi abuelo grabadas en él. El día amaneció claro y fresco, ideal para una nueva rutina que había decidido probar. Salir a correr con el perro. Desde que había encontrado el llavero en la casa de campo, algo en mi percepción había cambiado. No podía explicar cómo ni por qué este animal estaba conectado con mi pasado, pero la sensación de tenerlo cerca me daba una extraña paz, como si finalmente algo encajara en mi vida. Puse mis zapatillas deportivas y salimos al parque. El perro, que ahora parecía más relajado y confiado, trotaba a mi lado con energía. Comenzamos despacio, ajustándonos al ritmo del uno del otro. ¿10 vueltas? ¿Qué dices? ¿Crees que podemos lograrlo en 1 hora? Le dije en un tono que sabía que no entendería, pero que me hacía sentir acompañada. Él movió la cola como si aceptara el desafío. El primer par de vueltas fue fácil, pero a medida que avanzábamos, sentí el peso del cansancio en mis piernas. A pesar de eso, él seguía corriendo con la misma fuerza, mirando de vez en cuando hacia atrás para asegurarse de que lo seguía. Para cuando completamos la 8ª vuelta, mi respiración era pesada y el sudor me corría por la frente, pero no podía detenerme. Había algo simbólico en este pequeño logro, algo que me impulsaba a continuar. Cuando finalmente cruzamos la línea imaginaria que marcaba el final de la 10ª vuelta, me dejé caer en la hierba, jadeando. Miré el reloj. Justo 1 hora habíamos cumplido nuestro objetivo. El perro se sentó a mi lado con la lengua afuera, pero con una expresión que, si pudiera describirse en palabras, sería de triunfo. «Lo hicimos», le dije entre risas, acariciando su cabeza. Él respondió, apoyando su enorme hocico en mi rodilla, como si compartiera mi orgullo. De regreso a casa, mientras él bebía agua de su plato, me senté frente a la mesa con la foto de mi abuelo y el perro. Algo me impulsó a colocar el llavero junto a la imagen. Era un gesto simbólico, una manera de cerrar un capítulo de mi vida que ni siquiera sabía que estaba abierto. Esa noche, mientras nos acomodábamos en mi casa, él subió al sofá, ignorando completamente su cojín en el suelo. «De acuerdo, solo por esta noche», murmuré mientras su respiración pausada llenaba la habitación. Entendí que aunque no podía cambiar el pasado, había encontrado algo importante en el presente: compañía, conexión y una nueva oportunidad de avanzar.